Muy buenos días, mis hermanos. Vamos a comenzar en este día con nuestro programa de nuestro culto al Señor y vamos a comenzar orando para poner este tiempo en sus manos. Así que voy a pedirle que pueda ponerse de pie y me acompañe a orar para pedirle al Señor que nos bendiga en esta mañana. Oramos. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, bendito eres, Señor, en todas las naciones, en todo el mundo, en toda tu creación, Señor, visible e invisible. En esta mañana nos acercamos ante ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, pidiéndote, Padre, que puedas tener misericordia de nosotros, que puedas perdonar nuestros pecados, Señor, y que puedas limpiarnos una vez más con la sangre. Pedimos, Señor, que puedas alumbrar nuestro entendimiento en esta mañana, que lo que vamos a escuchar y aprender podamos comprenderlo, Señor, tengamos oídos para escuchar atentamente, no solamente con el propósito de incrementar nuestro conocimiento, sino que con el propósito, Señor, de aplicarlo a nuestras vidas. Señor bendito, que podamos perseverar en el conocimiento de ti, que podamos perseverar también en el camino de la santidad por estas palabras, por estas lecciones, Señor, porque tu palabras son vida y son luz para nuestra alma entenebrecida muchas veces, Señor, por el pecado, por el deseo de maldad y por los pensamientos e intenciones de nuestro corazón. Permítenos ahora, Señor, encomendar este tiempo en tus manos para que seamos transformados por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y que tu nombre sea glorificado en todas nuestras actividades de este día. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, los hermanos de membresía pueden pasar a la otra clase y voy a pedirle a los hermanos que están atrás que puedan acercarse un poquito más. Eh, está, hermano Marco y Manoa están bien ahí. No es necesario. Si había alguien por atrás, pues que pueda acercarse. Bien, mis hermanos, hemos estado estudiando este tema de un pacto con mis ojos, viendo la necesidad de pedirle al Señor que guarde nuestros ojos de todo contenido tecnológico que afecta nuestra vida, que afecta nuestras relaciones y que afecta principalmente a nuestras familias. ¿Verdad? Hemos hablado de que no se trata de erradicar completamente la tecnología. La tecnología, como cualquier herramienta, depende mucho del uso que se le da. Una pala es una herramienta de trabajo, pero en las manos equivocadas, una pala puede ser también un arma para matar a alguien. Asimismo, la tecnología es una herramienta y depende mucho del uso que nosotros le damos. Entonces, dijimos que el asunto está en poder poner a la tecnología en el lugar que le corresponde. Y para corresponde, nosotros necesitamos crear reglas, crear acuerdos que nos permitan a nosotros y a nuestras familias manejar apropiadamente esta tecnología. Entonces, en el marco de ese pensamiento, hemos listado diferentes actividades. El día de hoy vamos por la actividad número 8, que es guardándonos de los peligros y las tentaciones de los dispositivos móviles. Y para esto formulamos el acuerdo número 8 que dice, cada cónyuge conoce la contraseña del otro y los padres tienen acceso total a los dispositivos de sus hijos. Pero para poder saber de qué se trata ese acuerdo, miremos primero cuáles son los peligros de los cuales necesitamos librarnos nosotros y librar a nuestros hijos y las tentaciones y los pecados a los que podemos ser víctimas si no somos diligentes en
cumplir y aplicar este acuerdo a nuestra vida y a nuestra familia. Hablemos entonces de uno de los grandes males que afecta a nuestra sociedad el día de hoy, la tecnología y el sexo. Nada en nuestra sociedad actual, mis hermanos, se ha rendido más completamente y de una manera tan catastrófica a la promesa básica de la tecnología, que es decir, el acceso fácil y constante. ¿Se acuerda? Hemos dicho que la tecnología nos provee a nosotros ahora la virtud de que la tecnología es omnipresente. Antes, si usted quería acceder a tecnología, tenía que ir a lugares específicos. Ahora está en todas las partes de la casa. Y nada ha sucumbido tanto a esa promesa de la tecnología que el sexo. Anteriormente, el acceso al contenido sexual era sumamente difícil y no estaba en todas partes. Las instancias en las que en las que una persona podía acceder a contenido sexual eran sumamente difíciles y especializadas. Para empezar, hablar de sexo únicamente estaba relacionado solamente con tener hijos, y esto dentro del vínculo del matrimonio. Y tener hijos solía ser uno de los acontecimientos más maravillosamente complicados que le podían suceder a un ser humano. Ahora, pues es como para muchas personas, como, ups, ni modo, tengo un hijo, estoy embarazada, dicen las mujeres, lo puedo abortar, lo puedo tener y ya ni modo, ¿verdad? Que otro se haga cargo también de ese niño. Es una acción trivial y superficial y totalmente desinteresada en relación a cómo era antes tener un hijo o la percepción de tener un hijo. Era una situación sumamente importante y trascendente en la vida de una persona. Además, hablando del sexo, de que no estaba en todas partes, estaba limitado únicamente al matrimonio, y el matrimonio era para toda la vida, ¿verdad? Todas estas percepciones normaban la vida de un individuo, y hablar de sexo fuera del matrimonio era un tabú, era una situación sumamente alarmante y escandalosa en la vida de cualquier persona. Hoy por hoy, el sexo está en todas partes gracias a los constantes mensajes de la cultura popular y de las masas, ¿verdad? Todo en esta generación se vende a través de sexo. No puede haber una serie histórica o un documental si no hay sexo. No hay una aplicación donde no tenga una referencia al sexo. De repente usted baja una aplicación en su móvil para retocar fotos y le sale un anuncio de un sitio de citas para solteros, ¿verdad? O de encuentros sexuales. Todo está relacionado con sexo. Entonces, está en todas partes. Y esto no solamente sucede en el mundo virtual, sino que también en el mundo real. Con las relaciones no supervisadas por los padres y los familiares, especialmente entre adultos jóvenes y adolescentes. Basta con entrar a cualquier plataforma social para darse cuenta con qué tan fácil acceso cuentan los jóvenes hoy en día para alcanzar las relaciones sexuales o para tener acceso a estas situaciones. El acceso fácil y constante al sexo se incrementa drásticamente si nosotros añadimos la facilidad que se tiene ahora para el acceso constante y fácil de alcohol, marihuana, abortivos y otro tipo de sustancias. Antes era mucho más difícil conseguir estas cosas. Había una conciencia social acerca de estas cosas. El acceso al alcohol estaba sumamente limitado para los jóvenes. No digo que no se pudiera acceder, pero era mucho más difícil. Ahora cualquier chico puede ir a una tienda y a pesar de que tengan sticker ahí de que no le vendo a menores, eso es mentira, ¿verdad? Los dueños de las tiendas les interesa más el negocio y el dinero que tener esa conciencia social.
Y en cuanto a las drogas, ni digamos. Yo me acuerdo que creciendo, cuando nosotros éramos chicos, había una serie de comerciales, no sé si usted se recuerda, acerca de las drogas. Las drogas te destruyen, las drogas son malas, promocionadas por una sociedad, la sociedad americana para una vida mejor. Entonces, sus anuncios y sus mensajes marcaron tanto nuestro pensamiento, y puedo decir libremente el de toda mi generación, que las drogas eran vistas como algo aterrorizante. Ahora son vistas como algo estimulante. Entonces eso facilita también que los chicos tengan menos inhibiciones para buscar las instancias sexuales. El acceso al alcohol, a la marihuana y a las otras drogas y sustancias embriaga con una reducción de sus inhibiciones respecto a la inevitable vulnerabilidad del sexo. Van de la mano, sexo, drogas, alcohol, todas estas cosas van reduciendo las inhibiciones de los chicos para participar en relaciones ilícitas. Incluso los más veteranos y experimentados se ven afectados por esta situación. ¿Cómo repercute entonces este cambio de cosmovisión en la familia? ¿Cuál es el problema que este cambio acerca del sexo, del matrimonio, de las relaciones, de la tecnología, del alcohol, las drogas y todas las demás sustancias, qué repercusión tienen en la familia? Con el sexo tan radicalmente separado del ámbito familiar, quizás no es de extrañar que la familia misma, tan opuesta a lo fácil y omnipresente, se esté reconfigurando. Estamos viendo que actualmente las familias no son el mismo tipo de familias que teníamos antes, ¿verdad? Teníamos el abuelo y la abuela que habían estado juntos por toda una vida, y luego padre y madre que vienen también siguiendo esa línea. Y los chicos se acostumbraron a vivir en ese hogar entre padre y madre, y ellos eran una figura, un guía y un supervisor acerca de las actividades. Si algún cipote estaba participando en una actividad prohibida, como tomar alcohol o ver algo que no tenía que ver, sabía que le iba a caer la de Troya, ¿verdad? Le iban a partir la vida si lo encontraban en esas cosas. El problema actualmente es que ya las familias no son eso. Tenemos muchas familias divorciadas, recasadas, madres solteras criando hijos sin padres, y eso repercute en la vida de los muchachos. 1 de cada 3 niños en Estados Unidos vive sin un padre biológico. 1 de cada 3. Esto significa que la cantidad de madres solteras criando a sus hijos sin un padre ha incrementado drásticamente. En años anteriores era una situación difícil, ¿verdad? Y bien alienada del resto de la sociedad. La madre que quizás estaba criando a sus hijos sola era porque el esposo había muerto. Pero ahora es muy común, ¿verdad? La promiscuidad sexual hace que las mujeres a temprana edad salgan embarazadas y que críen familias o que críen hijos sin una familia funcional, sin un esposo. Y eso va moldeando la manera en cómo los núcleos familiares se distinguen hoy. Hay madres solteras criando a sus hijos, y los hijos están siendo criados por los abuelos o por los tíos o por alguien más. Obviamente, mis hermanos, eso pasa factura a la solidez de las familias en una sociedad, y ciertamente tiene una gran repercusión en los chicos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que los críen los abuelos a que los críen los padres. Porque los abuelos tienden a ser más alcahuetes, decimos nosotros, ¿verdad? Más consentidores que los padres. Los padres son mucho más estrictos. Entonces, este debilitamiento en las familias hace que los hijos crezcan sin un padre que supervise, eduque y contenga la educación sexual. Esto acelera entonces la entrada a la pubertad y la iniciación temprana en la actividad sexual.
Lógicamente, si los chicos no tienen nadie que los supervise lo que están haciendo, que los eduque en cuanto a las maneras y las costumbres correctas acerca de las relaciones sexuales y que contenga sus comportamientos de cometer errores en la juventud, hace que quieran volcarse hacia lo prohibido, hace que quieran tener antes de tiempo relaciones ilícitas. Comienzan a una edad más temprana la actividad sexual, porque lógicamente están buscando en este tipo de relaciones lo que no tienen en casa: la aceptación, el cariño, el cuidado y muchas otras cosas más. Así como el acercamiento sexual por parte de miembros no biológicos como padrastros y hermanastros. Y este es un gran riesgo que existe actualmente en una familia donde ha existido un divorcio y un recasamiento. Es alarmante la cantidad, y no estoy diciendo que en todos los casos sea así, pero es alarmante los casos en los que se han dado violaciones y encuentros sexuales por parte de padrastros con hijastros y hermanastros con hermanastras. Entonces, es una situación que definitivamente va afectando nuestras sociedades. Incluso aquellos que tienen padre y madre biológicos, pero no tienen supervisión cuando llegan a ambientes que no están controlados, como la universidad, se encuentran a la deriva en un ambiente complejo y caótico, donde tienen que crear por ellos mismos una visión de lo que es y debería ser el sexo. ¿Sí? Cuando los chicos tienen padre y madre, pero no tienen supervisión en cuanto a lo que hacen y llevan a un ambiente descontrolado, no saben cómo actuar. Se encuentran a la deriva y no les queda otra más que adaptarse al entorno, adaptarse a la cultura y crear su propio concepto y su propia visión de lo que es y debería ser el sexo. Entonces, como tienen esa falta de educación en la casa, como tienen esa falta de supervisión en los hogares, ¿qué cree que pasa? En la mayoría de los casos, ellos andan buscando una explicación, andan buscando información para saber cómo comportarse y cómo contrarrestar la abrumadora cantidad de insinuaciones, de incitaciones a relaciones y pensamientos que permanecen en el entorno de ellos. Entonces, sucumben a los mensajes culturales dominantes. ¿Qué van a hacer? Van a buscar a internet, van a ver en los ejemplos que tienen alrededor qué es el sexo, cómo tenerlo, cuál es una perspectiva correcta del sexo. Y ahora hasta le puede preguntar a la inteligencia artificial qué es tal cosa y cómo puede tener una relación, qué significa tener relaciones sexuales y todo lo demás. Sucumben ante los mensajes culturales y los mensajes culturales llenan ese vacío que existe en el hogar. Entonces, lo que les enseña el entorno, lo que les enseña el ambiente, es que el matrimonio es fundamentalmente una declaración de amor entre dos personas y que usualmente implica exclusividad sexual. Bueno, si nos casamos es porque yo quiero estar con vos y nos vamos a pertenecer mutuamente. Pero en ningún modo es el único ámbito en el que se puede tener sexo, ¿verdad? Para muchas parejas y para muchos matrimonios en la actualidad, no solamente dentro del lecho conyugal es el lugar para tener relaciones, ¿verdad? Se entiende y se promueve que cada quien tiene sus propias necesidades, entonces va a buscar de su propia iniciativa cómo satisfacer esas necesidades. Y hoy es tan común, hermanos, y tan normal ver tiendas de juguetes sexuales que le ayudan a los individuos a satisfacer por ellos mismos esas necesidades sexuales que tienen.
Y esto es el mensaje que llega a esos jóvenes que no tienen una perspectiva correcta del matrimonio. Si definimos así el matrimonio, dos personas que se aman, que se hacen un juramento de amor eterno y que se dedican exclusividad sexual, está bien. Lo que determina el matrimonio entonces es el sexo. ¿Verdad? Eso es lo que el mundo les vende. Ya no es la perspectiva matrimonial de dos personas creadas a la imagen de Dios, con diferencias sustanciales, biológicas y de todo tipo, que se unen para hacer una sola carne. Ese concepto es deteriorado por la necesidad y por el bombardeo constante de sexo que encuentran en todos los lugares. Mientras el sexo ocurra, dice también la cultura popular, que mientras el sexo ocurra en un ambiente donde los involucrados lo deseen y den su consentimiento, no pasa nada. Usted puede tener sexo en cualquier lado con quien usted quiera, mientras sea consensual. No importa si son dos o tres o solo uno, no hay ningún problema. Nadie puede ni debería juzgarte. ¿Por qué? Porque es una necesidad natural del hombre. Cuando lo que nos enseña Dios es que es un privilegio y un placer dedicado y reservado únicamente para el matrimonio. La tecnología nos hace que esté omnipresente ahora en todos los lugares. Entonces, estos jóvenes, estamos en el punto de vista de que estos jóvenes crecen con ese vacío de supervisión, de educación y de contención. Entonces buscan llenar ese vacío con lo que encuentran a su alrededor. Y todo lo que el mundo les enseña es erróneo y contrario a lo que Dios dice. Entonces llenan ese vacío con el enemigo público número uno de nuestras familias. Justo ahí para ayudarles a adquirir y dominar una idea del sexo que es fácil y omnipresente, es decir, que está en todos lados y está saturado de tecnología, es donde encuentra la tecnología sexual fácil y omnipresente, es donde encuentran estos jóvenes la tecnología sexual fácil y omnipresente por excelencia. ¿Dónde es eso? En la pornografía. La pornografía ha definido lo que los jóvenes piensan que es sexo. Y está presente en las canciones, está presente en los mensajes culturales, está presente en cada parte de nuestra cultura y nuestra sociedad. La perspectiva de sexo que tienen las nuevas generaciones es una perspectiva que está viciada por la pornografía. Es un sexo sucio, lascivo y lo más bajo, alimenta lo más bajo de las pasiones. Eso es el sexo, en lugar de ser algo hermoso, un privilegio, un placer que está reservado para aquellos que son creados a imagen de Dios cuando se unen en una sola carne. Por lo general se estima que la pornografía, escuche esto, la pornografía constituye 30% de todo lo que entra en nuestras casas y nuestros teléfonos mediante Internet. De todo lo que entra en su casa por medio del Internet, ya sea por la computadora, por el televisor, por el teléfono, 30% es pornografía. Pero pastor, si yo no ando buscando eso, no es porque usted lo anda buscando, sino que es porque lo que nos tiran, lo que nos disparan a nosotros, los creadores de contenido. Y mis hermanos, tenemos que pensar esto. Nuestros filtros o nuestra percepción natural de las cosas ha ido cada vez disminuyendo más y más y más, tristemente aún entre cristianos, a grado tal de que un cristiano no puede discernir y no puede darse cuenta cuando un contenido difama el nombre de Dios y cuando un contenido es explícito sexualmente. Tenemos cristianos viendo series
que tienen escenas de pornografía, series que promueven el sexo entre hermanos, el sexo entre padre e hijo. Y está bien, es solo entretenimiento, es solo diversión. Pero esa diversión va dinamitando nuestra conciencia y nuestro corazón. Así que tenemos que tener cuidado con lo que nosotros vemos y filtramos en nuestros hogares. La pornografía nos muestra un mundo donde el sexo es fácil y ampliamente disponible. Casi todos los que aparecen en la pornografía parecen estar accesibles y dispuestos, sin importar la aberración a la que están siendo sujetos. El sexo pornográfico puede personalizarse infinitas veces para que así cumpla todo tipo de deseos y necesidades. Está a la disposición de lo que cada quien quiera mirar. La pornografía pretende entonces ofrecer sexo sin otra consecuencia que el placer y un apetito para más de lo mismo. Se ofrece sin ningún tipo de implicaciones y está bajo el control total del usuario. O eso nos hace pensar. Yo puedo ponerlo y puedo quitarlo cuando yo quiera. Entonces no me domina. El problema es cuando el usuario está tan enganchado que ya se vuelve adicto a ver esas cosas. Ya no puede encontrar placer con su pareja porque necesita ver eso, necesita ser estimulado por una perspectiva irreal de lo que es el sexo. 62% de los adolescentes, mis hermanos, afirman haber recibido una imagen de un cuerpo desnudo en su teléfono. 62% de los adolescentes. Aún así yo pienso y me alarmo con qué facilidad los padres están dispuestos a darle un teléfono celular a sus hijos chiquitos. Si usted mira los estudios se va a dar cuenta que aún a edades muy pequeñas, el 90% de los lugares donde los niños pequeños han visto pornografía es en los dispositivos celulares. Y nosotros sin reparo le damos el celular al niño para que juegue, para que no esté haciendo relajo. Mi hermano, este es un peligro latente sobre nuestros hijos. Y 40% de los jóvenes afirman haber enviado una imagen pornográfica. Entonces esto es algo que ya está, que es un problema en nuestra sociedad, que ya ha alcanzado a nuestros hijos. Si usted piensa que no, yo he sido bien estricto y mis hijos no han podido, ya sus hijos han tenido acceso a algún tipo de imagen o algún tipo de contenido explícito. Entonces el problema es que si no hacemos nada al respecto, esto va a formar su perspectiva de las relaciones sexuales y del matrimonio. El resultado de esto, el resultado alarmante de esto, hermanos, que si la pornografía moldea nuestro concepto del sexo y del matrimonio, eso crea adultos sin la capacidad de poder relacionarse y de poder tener intimidad con un adulto, con otra persona adulta. ¿Por qué? Porque piensan que todo es tan fácil como la pornografía, cuando en la vida real sabemos que no lo es. No lo es. Para llegar a una relación con otra persona del sexo opuesto se necesita un proceso de socialización, comunicación, cortejo y todo lo demás. Y si ponemos que la ruta al matrimonio es una ruta larga y ordenada y disciplinada, muchos jóvenes prefieren evitarse la fatiga. Entonces, ¿cuál es el resultado? Jóvenes de 30 y pico de años que no quieren casarse, que viven en la casa de sus padres, que no tienen ni siquiera la más remota intención de conocer a nadie, porque eso implica una complejidad. Es más fácil autosatisfacerse en sus hogares. Esos chicos se la pasan todo el día y toda la noche en sus juegos de PlayStation, en el intercambio
de imágenes y de contenido sexualmente implícito que los lleva a satisfacerse. Son incapaces de poderse relacionar con otra persona del sexo opuesto. ¿Por qué? Porque su perspectiva de las relaciones es irreal. Y no estoy diciendo que todos sucede por esa situación. Estoy diciendo que es una generalidad y es una característica de las nuevas generaciones. La cultura saturada de pornografía en la que vivimos ve el sexo mismo como un tipo de negocio tecnológico que con la ayuda de varios dispositivos y técnicas promete ofrecer satisfacción y eliminar la vulnerabilidad y la incertidumbre sin requerir sabiduría y coraje, sino solo conocimiento y deseo. Piensa en esto, cada vez que un muchacho se acerca a una muchacha para invitarla a un café, para invitarla a comer, para invitarla al cine o a cualquier cosa, expone su corazón a que le diga que no. Y eso puede crear, obviamente, un sentido de dolor y un sentido de frustración en una persona. Mientras que si prende su dispositivo y accede a un contenido sexual que le da placer, no hay decepción en eso, no hay frustración en eso. Entonces, ¿para qué ponerse en esa situación tan incómoda sin necesidad? Ese es el pensamiento que prevalece actualmente en esta generación. El siguiente paso en la tecnología sexual van a ser las experiencias pornográficas asistidas por realidad virtual y por robótica, donde los dispositivos podrán sustituir completamente a las personas, permitiendo así una experiencia perfectamente controlable de un éxtasis solitario. En el futuro los jóvenes van a preferir tener relaciones con robots, con muñecas que parecen casi humanos. Y esa es una realidad a corto plazo. No es ciencia ficción. No le estoy hablando de aquí a 50 años. Ya existe, ya hay una tecnología así. Está demostrado que mientras más temprano y en mayor cantidad se usa la pornografía, la capacidad real para crear intimidad real con una persona real disminuye. Mientras más temprano un joven es dinamitado en su mente con pornografía, más rápido disminuye su capacidad para relacionarse no solo con personas del sexo opuesto, sino que con todas las personas. Está tan introspecto y tan sumergido en ese mundo que no quiere saber nada más de la complejidad de las relaciones sociales. Sin el desarrollo de la sabiduría y el coraje, no son posibles el rendimiento sexual duradero y la satisfacción. Cuando un matrimonio se casa únicamente por la premisa de tener relaciones sexuales, cuando pasa la emoción, ese matrimonio se disuelve. Y esa es la realidad de lo que vemos ahora en los matrimonios. ¿Por qué se casan y a los meses se separan? Porque ya no hay emoción, porque ya no hay la satisfacción que se encontraba al principio, porque el matrimonio se basaba en las relaciones sexuales. No existe ninguna tecnología, mis hermanos, capaz de convertirnos en personas que se conocen a sí mismas y conocen a otras personas de una manera tan profunda y honesta para entregarse totalmente a ellas. Eso se tiene que hacer sí o sí por la vía difícil, que es conocerse, que es relacionarse, que es aprender a socializar y sacarse de su mente todas las perspectivas erróneas que la cultura, que el entorno y que la tecnología, principalmente la pornografía, ha impreso y ha tatuado en nuestro cerebro. Pero como todas las adicciones, cuando finalmente descubre la realidad decepcionante del sexo convertido en pornografía, a menudo es demasiado tarde para escapar de uno mismo. ¿Cómo evitamos entonces
la pornografía? ¿Cómo evitamos que la pornografía entre a nuestras vidas? Estoy seguro que a todos nos gustaría evitar esta plaga. Todos estamos interesados en que nuestros hijos y nuestra familia no sea afectada por esta tecnología sexual que está en todos lados. Si le compra el PlayStation, si le da celular, si le da tablet, si le da computadora, si le da televisión smart, cualquier cosa tiene pornografía. Hasta el periódico con la venta de llantas, ¿verdad? Como mercadólogos, cuando nos enseñan acerca de las técnicas para vender cierto tipo de productos, lastimosamente no hay ninguna otra manera de vender llantas que por medio de la atracción sexual. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de atractivo en una llanta fea y sin color y sin ningún tipo de asunto llamativo, elemento llamativo, ¿verdad? ¿Y por qué con una mujer y no un hombre? Porque los que compran las llantas generalmente son los hombres. Entonces, lo que le quiero decir es que todo en nuestro mundo y en nuestra sociedad está dinamitado por el sexo y por el contenido pornográfico. Entonces, ¿cómo evitamos esta plaga? No podemos andar vendados los ojos todo el día. No podemos excluirnos y marginarnos sin tecnología como los Amish. ¿Por qué? Porque necesitamos estas cosas. La tecnología, hemos dicho, que hace nuestra vida mucho más fácil de lo que fue para nuestros ancestros. ¿Cómo evitamos entonces esta plaga? Si somos sinceros y vemos todas las instancias de nuestra vida que está bombardeada por la tecnología, es virtualmente imposible refrenar e impedir que la pornografía en algún momento llegue a nuestra vida o penetre las barreras de nuestro hogar. Siempre vamos a ser bombardeados por ella, aun cuando no somos nosotros los que estamos buscándola. Usted puede utilizar sus redes para buscar comida, recetas, medicina y cualquier otro, y siempre va a recibir una notificación, va a recibir algún tipo de contenido que lo lleva a sucumbir ante la pornografía. A este punto es muy probable que nuestros hijos ya hayan sido expuestos o que la hayan buscado. Mire, usted y yo fuimos niños, estuvimos en la escuela y sabíamos las picardías que prevalecen en la vida de los niños. Con tanto acceso a la información que no se tenía antes, ¿usted cree que los chicos no han buscado más de alguna vez algún tipo de imagen o algún tipo de situación para saber, para conocer, para callar la curiosidad? Eso es más que seguro. No es un asunto de que solo los adictos tienen este problema. Todos estamos expuestos a este tipo de contenido. Se trata de que toda la sociedad ha aceptado la visión del sexo fácil y omnipresente. Nadie se ofende ya porque mira un anuncio explícito, un anuncio con cosas que no debería de tener. En tiempos pasados sí hubiera creado una gran conmoción, ¿verdad? Pero actualmente ya a nadie le importa. Ya todos lo vemos como natural. Igual la sexualización de los chicos no es un problema para nuestra sociedad moderna. ¿Qué hacemos entonces? Si no lo podemos prevenir, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, cuando no los puedes vencer, únete, les dice. No, no se trata de eso. Existen varias disciplinas y pequeños cambios que podemos adoptar y que nos van a ayudar a nosotros a adoptar y a desarrollar una fidelidad e intimidad reales y en última instancia una familia real. Y esto empieza no con un ataque directo a la pornografía misma, sino con todo lo que ya hemos estudiado en toda esta serie. Porque usted puede decir, voy a poner un filtro de pornografía, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y le aseguro que siempre nuestros hijos van a encontrar una manera de pasar ese filtro. Igual, con cada filtro que va saliendo, las compañías que promueven ese contenido van encontrando nuevas maneras de cómo
bypasear o cómo pasar por encima de todos esos filtros y regulaciones. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos implementar, mis hermanos, todo lo que hemos venido haciendo en esta serie. Es decir, un hogar donde la sabiduría y el coraje son lo más importante, donde los lugares más centrales están llenos de oportunidades fantásticas para desarrollar la creatividad, donde hay descansos de la tecnología de manera regular y oportunidades para relajarse y recuperar la energía. Porque todas estas adicciones se alimentan y se consolidan mediante un sentimiento vacío. Espérenme, que aquí me hace falta una diapositiva. Esto es parte de todos los acuerdos que hemos venido haciendo, ¿se acuerda? Un hogar donde nuestros teléfonos celulares están o descansan en un lugar aparte y no en nuestro dormitorio. Un hogar donde incluso los viajes en auto se convierten en oportunidades maravillosas para conversar en lugar de estar inmersos en la tecnología. Un lugar donde aprendemos a lidiar con el aburrimiento de una manera física sin necesidad de tecnología, donde disfrutamos las actividades recreativas que no involucran tecnología y muchas otras cosas más. ¿Por qué es importante todo esto? Porque todas las adicciones se alimentan y se consolidan mediante un sentimiento de vacío. Y es lógico, ¿verdad? Si hablamos de la desintegración de la familia, de la disfuncionalidad de la familia, tenemos como resultado individuos creciendo vacíos y carentes de supervisión, de educación, de contención sexual, carentes de cariño, de afecto y principalmente de un modelo bíblico de cómo tiene que ser la unión y la relación entre un hombre y una mujer. Entonces todos estos individuos crecen con este vacío y al tener ese vacío que los consume, buscan llenarlo con lo que encuentran alrededor y lastimosamente lo que hay a nuestro alrededor es pura basura. Es únicamente este contenido sexual por todos lados. Cuando nuestra vida está vacía de relaciones, la visión del sexo sin una relación real que ofrece la pornografía entra para llenar ese vacío en muchos de los jóvenes. Cuando nuestra vida está vacía de significado, la pornografía se presenta a sí misma como una fuente de propósito y probabilidad. Cuando en nuestra vida hay pocas satisfacciones, la pornografía al menos nos promete un lugar donde podemos encontrar placer y liberación. Así que esto contesta nuestra pregunta, o quizás la pregunta que algunas veces nos hemos hecho. ¿Qué hace a una persona buscar y depender y recurrir de la pornografía? El vacío que hay en su corazón. El vacío de relaciones significativas. El vacío de un propósito verdadero. Y el vacío de satisfacción que hay en él. Eso lo hace buscar la pornografía, porque la pornografía es un escape de todas estas cosas. Es es un alivio temporal de todas las cosas que le hacen falta. Entonces, si de esta manera entra la pornografía a atacar nuestros hogares, la mejor defensa que nosotros tenemos contra la pornografía para cada miembro de la familia es asegurarnos que cada uno de ellos esté viviendo una vida plena. Una vida, un tipo de vida que la tecnología no puede ofrecer. ¿Por qué la tecnología no me puede ofrecer una vida plena? Porque tan pronto como se le acaba la pila o apaga el dispositivo, hasta ahí llegó la felicidad. Si no, mire la cantidad de niños frustrados cuando se va la luz. Se va el internet, es un caos total en la casa.
Ni que se vaya el agua afecta tanto como que se vaya la luz, ¿verdad? Como que se vaya el internet. Se va el internet y todo mundo entra en pánico. Papi, no hay internet, necesito hacer la tarea, necesito escribirle a mi abuela, necesito hacer esto, el otro, aquí, allá. Estábamos viendo la serie o estábamos viendo el partido, ¿verdad? Y se fue el internet. Es un caos completo, ¿verdad? La felicidad que nos da la tecnología termina en el momento que se acaba. Cuando lo apaga o cuando se va la pila o cuando se va el internet. Entonces, la tecnología no tiene la capacidad de llenarnos permanentemente. Y es por eso que necesitamos crear reglas simples que nos ayuden a nosotros a prevenir esta situación y a no encontrar la llenura para ese vacío en la pornografía. Lo mejor que podemos hacer para que la pornografía no se apodere de nosotros no tiene absolutamente nada que ver con el sexo. Consiste en crear y seguir reglas simples. ¿Por qué le digo esto de que no tiene que ver nada con el sexo? Porque anteriormente, en mucho del pensamiento ignorante y retrógrado de generaciones anteriores, estaba que la manera para que los hipotes no se volvieran locos con ese festín de hormonas era llevarlos a un burdel para que se iniciaran en relaciones sexuales. Esa era la respuesta de muchas personas en la sociedad. Y la respuesta a esto no está en nada que tenga que ver con sexo. Consiste en crear y seguir reglas simples. En primer lugar, no tener secretos tecnológicos ni tener dónde esconderlos. Mi hermano, en el momento en que nosotros comenzamos a tener secretos tecnológicos y la necesidad de escondernos, estamos asumiendo y estamos declarando que hay un vacío de satisfacción en nuestra vida que estamos tratando de llenar con el consumo de este tipo de contenido. Y si nosotros, hermanos, hablando con los casados, si nosotros nos ocupamos de llenar ese vacío con ese contenido, nos va a ir alejando más y más y más y más de nuestra pareja, a grado tal de que ya no tenemos ningún tipo de satisfacción, ni atracción, ni placer con la persona con la que juramos ser una sola carne. Entonces no podemos darnos el lujo de ir en pos de esa atracción. No podemos tener estos secretos tecnológicos ni escondernos de nuestra pareja pensando de que este es mi lugar, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que me da placer, porque más temprano que tarde eso lo va a llevar a la destrucción de su matrimonio. Si tu familia comparte un ordenador, ubícalo de tal forma que la pantalla pueda verse desde otras partes de la habitación y por cualquiera que entre en ella. ¿Verdad? Si lo tenemos en un lugar escondido, en un lugar donde nadie accede ahí, eso abre la puerta para que nosotros estemos haciendo actividades de manera ilícita. Número 3, hasta que nuestros hijos entren en edad adulta, los padres deberían de tener acceso total a los dispositivos de sus hijos. Usted tiene que ver y tiene que estar pendiente de lo que sus hijos están viendo. Se lo digo también como mercadólogo, que hay muchas personas interesadas en crear individuos adictos a la pornografía. ¿Por qué? Porque la pornografía es un negocio increíblemente lucrativo. Mientras más temprano atrapen a nuestros hijos, más temprano van a ser un cliente potencial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchos de los videos, no sé, que en el tiempo de mis hijos miraban Tomas el tren, muchos pichinguitos que ahora ya no están de moda. No sé, dígame alguno que miran sus hijos. Paw Patrol. Entonces, lo que hacen con Paw Patrol es que los creadores de pornografía utilizan la palabra Paw Patrol para que cuando los niños busquen Paw Patrol
en el buscador, les aparezca juntamente con dibujos animados de Paw Patrol uno que otro contenido explícito. ¿Sí? Y ya lo vio por accidente. Y si a uno le pasa como adulto, que a veces busca algo y dice, ¿y esto qué tiene que ver con lo que yo estoy buscando? Estaba buscando, qué sé yo, cámaras digitales y de repente me salió una escena pornográfica. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que yo estaba buscando? Porque los creadores de contenido utilizan palabras claves para que les salga ¿cómo se llama? A los usuarios. Detrás del internet, mi hermano, se puede ver qué busca la gente. Se puede ver clases, segmentos de personas. Los niños entre 6 y 10 años, ¿qué buscan en internet? Entonces ya van a ver todos los resultados de búsqueda. Así que agarran esas palabras claves, las meten en su contenido y cuando los niños busquen esas palabras, lo que les va a salir, aunque les salga todo lo que ellos están buscando, va a salir una que otra cosa que sea explícita. Y si entre una lista o entre un catálogo de diferentes opciones, usted tiene los pichinguitos acá, pero mira uno que es diferente. Mira uno que son dos mujeres. ¿Cuál cree que va a escoger el niño? El que no ha visto, el que no conoce, porque está raro, porque está extraño. Y así es como se van amarrando y se van atrayendo a la pornografía. Así que mis hermanos, no podemos confiar a nuestros hijos que estén solos y sin supervisión en los dispositivos celulares, en los dispositivos móviles. Tenemos que estar supervisando en todo tiempo y tenemos que tener acceso total a esos dispositivos. Nos hemos escandalizado en el periódico cuando vemos que una joven se fue a encontrar con otra persona y resultó muerta. ¿Por qué? Porque esa persona que le hablaba se hizo pasar por alguien de su misma edad. Tenemos que saber con quién hablan nuestros hijos, qué hacen cuando se meten en sus dispositivos celulares. Y por supuesto, esto no va a evitar que nuestros hijos puedan esquivar nuestra supervisión. Mire, durante la pandemia, yo nunca le había dado dispositivos móviles a mis hijos. Durante la pandemia nos vimos forzados por la escuela a dárselos sí o sí, ¿verdad? Porque tenían que entrar a clases, tenían que hacer sus tareas y todo lo demás. Pagué no sé cuántas suscripciones, NetAngel, NetSafe, ¿cómo que se llama el otro? Bueno, Robert ahí me ayudó también a hacer algunos ajustes. Probábamos de todo y los chicos siempre encontraban una manera de pasar por encima de todas las regulaciones. Entonces, todos los controles que nosotros pongamos no van a evitar que en algún momento la curiosidad les gane y ellos quieran acceder a ese tipo de contenido. Pero cuando lo hagan, van a saber que están violando una práctica familiar de transparencia los unos con los otros. Entonces, cuando nosotros ponemos reglas, hermanos, no significa que esas reglas nunca van a ser pasadas y vamos a blindar nuestro hogar de que no pase nada. Estamos proveyéndoles a los chicos un marco moral de lo que ellos pueden y no pueden hacer. Las reglas le ayudan a definir los límites en su vida para saber que cuando están haciendo algo, están traspasando su autoridad y algo malo puede pasar cuando ellos traspasan esos límites. Y a veces van a tomar decisiones equivocadas dentro de ese marco moral. Pero eso les va a ayudar a recapacitar y a decir, no, ya sé que si yo me paso de ahí, eso va a estar mal. Entonces, eso los contiene. Y es mejor a que sigan haciendo las cosas, yendo por la vida, cometiendo error tras error, sin ningún tipo de guía ni límites. Porque saben que traspasar los límites morales tiene consecuencias. Cuando no tienen esos límites morales, las consecuencias son mucho más graves. Y no hay fondo, no hay un stop, no hay nada que los detenga de hacer todo tipo de situaciones
dañinas para ellos mismos. Asimismo, los cónyuges deberían tener las contraseñas el uno del otro, como también fomentar la libertad total de poder preguntar lo que sea en cualquier momento. ¿Sí? Mi esposa puede tener la contraseña de mi celular. Si no puede, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque hay algo ahí que ella no debe ver. Ella tiene que ser capaz de tener su contraseña y preguntar por qué esta persona le está escribiendo de esta manera. ¿Por qué está teniendo este tipo de conversaciones con usted? Y usted tiene que ser bien claro y decirle la verdad. Decirle, mire, esto es lo que está pasando. Más que padres e hijos, los cónyuges están unidos de por vida como una sola carne. Y este grado de acceso no trata de controlar y mucho menos prevenir el pecado y el fracaso. El verdadero propósito de esta acción es mantenernos profundamente conectados el uno al otro, de tal manera que el pecado y el fracaso parezcan menos atractivos y sean menos dañinos para nuestras almas y nuestras relaciones. Mis hermanos, si nosotros nos permitimos tener secretos con nuestras parejas y estar con nuestros sentimientos vinculados a alguien fuera del matrimonio, eso va a crear serias repercusiones para nosotros. No permitamos que eso suceda. Todo pecado comienza con una separación. Al ocultarlo de los demás seres humanos y nuestro Creador incluso, si al principio simplemente nos encontramos en la privacidad de nuestros pensamientos, miedos y fantasías. Todo lo que provoque entonces un cortocircuito en esta separación que refuerce nuestra conexión con los demás y también corta el suministro de energía que nos lleva a disfrutar y a cultivar un patrón de pecado. Poner estas reglas y tener estos acuerdos entre nosotros nos lleva a protegernos de este tipo de situaciones que comprometen nuestros sentimientos, nos llevan a aislarnos y a destruir nuestras relaciones, nuestros matrimonios y nuestras familias. ¿Es esta entonces una solución definitiva? Definitivamente que no. Sin embargo, sí podemos limitar y contener el daño que nos hace a nosotros mismos, a nuestros matrimonios y a nuestros hijos. Porque le estamos robando al mundo, que está dominado por lo fácil y lo omnipresente, su poder para seducirnos. Mis hermanos, si encontramos esa plenitud, si encontramos esa satisfacción en nuestro matrimonio y en nuestra familia, aunque vengan a nosotros imágenes de pornografía y nos estén atacando por todos lados, nosotros vamos a ser inmunes a esos ataques. ¿Por qué? Porque eso no nos define, eso no nos llena, eso no nos da satisfacción. No tanto con las reglas que establecemos, sino con la dependencia que tenemos los unos de los otros al cultivar nuestras relaciones, al cultivar nuestra familia. Dependemos de los demás para llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos y para crecer en sabiduría, coraje y servicio a los demás. En un mundo que quiere convertirnos en esclavos superficiales de nuestros propios deseos. Ahora, para terminar, hay algunas buenas noticias. Entre los hallazgos más relevantes de los estudios sobre el uso y la adicción a la pornografía, resalta el hecho de que quienes se sumergen en esta adicción pueden dejar atrás esa locura superficial, reconfigurar y volver a entrenar su mente y redescubrir la intimidad verdadera. Y esto es congruente con lo que nos dice la Biblia, que juntamente con la tentación, Dios nos dará la salida. Podemos encontrar la salida de esta situación. Recuerdo hace algunos años, escuché a un predicador que decía que falsamente si uno miraba pornografía, eso era como un tatuaje que quedaba marcado permanentemente en nuestro cerebro y que nunca más lo podíamos borrar. Y que por lo tanto teníamos que evitar ver la pornografía. Si es así, mis hermanos, no hay esperanza para nadie.
Pero la verdad es que sí se puede salir de esa adicción. Dios da la salida y la sangre de Cristo es suficientemente poderosa para limpiar nuestra vida, para limpiar nuestra mente y nuestro corazón de toda la inmundicia que ha llegado hasta ahí por los ataques del mundo y de Satanás. Eso sí, no es fácil. Se necesita tiempo, se necesita confianza, pero es posible sacarnos los unos a los otros de las tumbas de la adicción y hacer que volvamos a la vida. Así como animarnos y acompañarnos mutuamente hacia una vida que realmente lo es, y no es solamente una ficción o una apariencia de vida. Una vida verdadera donde hay deleite, donde hay satisfacción. Para esto está la familia. Mis hermanos, una familia comprometida, integrada, que encuentra satisfacción en la interacción mutua sin necesidad de tecnología, es la mejor defensa para la pornografía. Así que procuremos ser eso. Pastor, pero yo no tengo familia. Pero tiene hermanos en la fe. Tiene familia de la fe. Es posible encontrar este tipo de defensa y este tipo de refugio en la iglesia, en nuestra familia de la fe. Así que mis hermanos, con eso terminamos nuestra clase de hoy. Quiero pedirle que se ponga en pie para que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, te damos gracias en esta mañana por esta importante lección acerca de cerrar nuestros ojos al bombardeo continuo y omnipresente de la pornografía. Ayúdanos ahora como familias a poder edificarnos en cada uno de estos acuerdos que hemos mencionado anteriormente, Señor, para que encontremos consuelo y fortaleza los unos en los otros y podamos, Señor, defendernos ante cualquier ataque del mundo, de nuestros ojos, Señor, de nuestra carne y de Satanás. Permite ahora, Señor, que podamos ser familias fuertes, familias funcionales, Señor, que no guardan secretos, que no se van aislando ni marginando, Señor, haciendo más grande la separación y el vacío el uno del otro, Señor, para refugiarse en cosas triviales, en cosas superficiales de este mundo. Ayúdanos a poder rechazar esa oferta de tecnología fácil y omnipresente y acercarnos cada vez más a las cosas que importan, las cosas que tú nos has mandado en tu palabra, Señor. No solamente para encontrar satisfacción en nosotros mismos, Señor, sino que para que nuestros hijos también puedan ser guardados de todo este mal y conozcan, Señor, la manera bíblica y correcta de cómo vivir sus vidas plenamente con un propósito para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.